Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a comenzar con la parashá de esta semana, con el comentario de la parashá de esta semana, que se llama Beshelá, en la número 15, que significa y envió. Aunque hay unas traducciones que la han traducido como dejó ir. Entonces, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, eh, según los sabios, ¿no? El Eterno permite que Faraón se deje ver que Faraón dejó ir al pueblo. Sin embargo, todos sabemos que el Eterno obligó, en un sentido, al Faraón para que permitiera o dejara ir o enviara al pueblo. Y desde este momento entonces comienza la redención del pueblo de Israel de Egipto. Así que ese es el tema central de esta parasha. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar con esta enseñanza. Los temas, bueno, obviamente, como dije, la salida de Egipto o la salida de Misraín. Vemos aquí entonces que aquí sucede uno de los milagros más asombrosos de la Torá, que es la apertura del Mar Rojo, o en hebreo como se dice Yam Suf. Vemos las quejas del pueblo, ¿verdad? Eh, la canción después que el Eterno los salva del ejército de Faraón y que ellos salen del mar, canta la canción de toda la creación llamada Shabbat Shirah. Y aquí entonces están los milagros del maná, las codornices, los milagros con el agua. Y finalmente termina con la guerra de Amalek o contra Amalek. Así que básicamente estos son los temas que toca esta parasha. Y el comentario de esta parasha para esta semana es cómo el Eterno guía nuestras vidas. Así que vamos entonces a hacer la oración sobre el estudio de la Torá. Bendito eres tu Eterno, que santificas todas las cosas, Padre, y nos bendice. Permites tú, Padre, que podamos estudiar tu Torá en este instante y que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos despejes de todo pensamiento que no permita que nosotros podamos eh, aprender de esta parasha tan importante. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén. ¿Cómo el Eterno guía nuestras vidas? ¿De dónde saco este tema? El tema aparece basado en Shemot 13:17 o Éxodos 13:17, que dice: y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, el Eterno nos guió por el camino de la tierra de los Perishim, ya que estaba cercana, porque dijo Eloa, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se devuelva a Misraim. La palabra aquí nos guió es la palabra Naham, guiar. Si hay algo que nosotros necesitamos en nuestra vida es la guía del Eterno, señores. Y esperemos que con el permiso del cielo nosotros podamos explicar exactamente qué significa esto. Cómo nosotros permitimos que Hashem guíe nuestra vida. Porque aquí es en donde está la clave. Vamos a ver varias reglas, varias enseñanzas que, que los sabios de nuestro pueblo nos han dicho. Y
precisamente, ¿verdad? Vemos que en el libro anterior, el Bereshit 24-26, cuando Eliezer, ¿verdad?, buscaba esposa para Isaac, se postró y adoró al Eterno y dijo: bendito eres tu Eterno, Señor de Abraham, que no me ha dejado de mostrar su misericordia y tu fidelidad hacia mí, Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Quienes conozcan el relato, que está, por cierto, alrededor de Bereshit 24, lo puede leer para que se dé cuenta cómo Eliezer es guiado por el Eterno para encontrar exactamente la esposa para Isaac. En Salmos 5:8 nos dice: el Eterno, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos y allana delante de tu camino. En Salmo 23:3 dice: Él restaura mi alma, me guía por el sendero de justicia por el amor de su nombre. Y como pueden ver, hay muchísimas más, pero puse nada más 3. Y es interesante porque en las bendiciones del Shaharit, que son los rezos que cualquier sidur tiene, hay una bendición que dice: bendito eres tú, Eterno, Rey del universo, que dispone los pasos del hombre. Es decir, Él es el que nos guía. Y nosotros debemos de hacer esta oración todos los días, Señor. Debemos pedir que el Eterno disponga nuestros pasos, señores, por el camino donde tenemos que andar, que nos guíe, que nos dé luz. Y tenemos que pedir todos los días por esta guía. Sin esta guía, señores, probablemente no vamos a encontrar los objetivos que nosotros no trazamos en la vida. Porque cuando nos mantenemos conectados con el Eterno, de la manera de pedirle en oración que nos guíe, estamos viendo que debemos pedir al Eterno que nos guíe. Y el Eterno gustosamente nos quiere ayudar. Porque Él dirigirá todos nuestros pasos en nuestra vida. Por lo tanto, señores, la primera enseñanza que hemos visto en este momento es pedir que el Eterno guíe nuestras vidas, poniendo en sus manos nuestras vidas y confiando entonces, que es la segunda parte, que Él nos va a cuidar y va a permitir, ¿verdad?, que guíe nuestros pasos. Y esto es el concepto de fe o emuná y bitajón, confianza. Debemos tener siempre fe y bitajón, confianza en el Eterno, Señor. Cuando tú le pides a Él, ¿verdad?, que nos guíe, Él te va a empezar a mostrar nuestra vida. Sin embargo, ¿cómo es decir? Aquí hay algo, porque una cosa es decir, ok, pide al Eterno que te guíe, pero ¿qué debemos hacer nosotros para que Él nos guíe? Como dije, voy a ir dando claves. La primera es que es pedir, y la segunda es que, bueno, que tengamos fe y confianza en el Eterno, que va a ser así. Sin embargo, hay un versículo en Salmos 18:33 que mucha gente lo conoce, pero probablemente mucha gente lo conoce, pero no se ha puesto a investigar exactamente el significado de este salmo. Salmo 18:33 dice:
quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. En Habacuc 3 dice, Adonai Elohim es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y mis alturas me hace andar. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa hacer mis pies como de sierva? Para entender esto, una sierva es especie de, creo que nosotros generalmente conocemos la sierva como venados, ¿no? Son como venaditos que algunas de las grandes producciones del cine, por ejemplo, Bambi es un ciervo, y los ciervos son animales con una extrema capacidad de permanecer sin ningún problema en riscos, montañas y precipicios más pronunciados. Pueden caminar por estas montañas que tienen rocas. Son especies de máquinas de caminar en pendientes con rocas. Son expertos. Incluso de la manera como está confeccionado, sus patas largas, la pata del ciervo está configurado de manera que tenga un mayor agarre sobre la superficie, cualquiera que sea la superficie. Y él no tiene miedo de desplomarse, porque fueron creados para caminar estable en las más altas cordilleras, montañas, precipicios, riscos. Por lo tanto, se permiten escabullirse primero de sus depredadores y también permiten alimentarse sin ningún problema, porque hay animales que no pueden comer la vegetación que están en ciertos parajes porque no pueden llegar a esa montaña. Ahora, viendo la característica de esto, ¿verdad? Lo más importante aquí, lo que hay que resaltar es cuando una mamá sierva que tenga hijitos, ella empieza a enseñar a sus hijitos a caminar sobre este tipo de terreno tan accidentado. Y la mamá sierva, ¿cómo le enseña? Bueno, ella, por donde ella va caminando, ella empieza que el hijito o los hijitos sigan y vean dónde ella está pisando, por donde ella está caminando. Y por donde ella camina, ellos caminan. Donde su mamá pone sus paticas, ellos también ponen sus patitas. Donde ponen, entonces la mamá pone las patas delanteras, también ponen las de atrás, las traseras. Por lo tanto, de esta manera, ¿verdad? Cuando la mamá pone las patas delanteras sobre una superficie accidentada, desnivelada, ella busca, el instinto que tienen, buscan que en las patas delanteras queden firmes, se impulsan y las segundas eh, patas traseras van a dar exactamente al mismo sitio. Y de esa manera entonces tienen esta manera de enseñar a los hijos.
¿Cuál es la analogía de esto? La analogía es que Hashem es nuestra mamá sierva y que Él nos entrena a caminar por las alturas, por los riscos, por los precipicios, y en los momentos donde más peligro, el Eterno está con nosotros ahí. Y donde Hashem pisa, nosotros tenemos que pisar. Eso es dejarse llevar. Por lo tanto, donde Hashem nos dice por dónde caminar, nosotros vamos e imitamos a Hashem. Obviamente de que aquí estamos entrando, ¿no?, al punto, ¿verdad?, en que tengo que imitar al Eterno, ¿verdad? En Jeremías 6:16 dice, esto dijo Hashem: párense en los caminos y vean y pregunten por la senda antigua, es decir, el buen camino, y camina por él y te encontrarás descanso para tu alma. La pregunta es: ¿qué es una senda antigua? La senda antigua es la relación, ¿verdad?, que ha habido de parte del Eterno, personas que han caminado con el Eterno, como Adán, como Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, David, y todos los profetas antiguos caminaron con el Eterno, y muchos más. Y por lo tanto tuvieron el concepto de fe, tenían la doctrina de fe que habían recibido del Eterno. Y por medio de sus padres, que eran la senda antigua, andaban por como los antepasados caminaban, cuando se aferraban a Dios y le seguían de todo corazón. Entonces, las expresiones que usted escuchaba en la Biblia del buen camino, el camino de Dios, la senda antigua, siempre serán conceptos sobre las enseñanzas que Hashem le dio a nuestros antepasados. Cuando Yeshua dijo que Él era el camino, hablaba de la imitación de que debemos tener nosotros con Él. Y todos sabemos entonces que Yeshua era la Torá viviente. Y una de las maneras, ¿verdad?, como todos los sabios, porque las enseñanzas que recibían toda esta gente de sus padres eran las enseñanzas de la Torá, primero la Torá oral y después la Torá escrita, y de ahí se basaron para caminar. Por dónde caminar, por dónde no caminar, hacer esto o no hacer esto. Por lo tanto, para nosotros seguir, permitir que el Eterno guíe nuestras vidas, tenemos que ir a la Torá, señores. No hay otra acción, debemos que ir a la Torá. Y, por supuesto, cuando Yeshua nos habla que Él es el camino, realmente estaba hablando de la imitación que debemos tener con Él. Pero no solamente la Torá que le enseñaba, sino cómo Él se comportaba. Imagínense que cuando Él se dice en los libros del Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Yeshua tuvo compasión de las multitudes en un momento, cuando hizo el milagro de los panes y los peces. Tuvo compasión. ¿Qué significa eso? Que si Yeshua tuvo compasión, entonces tú y yo, si ese es nuestro rebe, si ese es nuestro líder, ¿no?, entonces nosotros debemos ser compasivos, señores. Decía Yeshua: yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre Celestial? Es seguir las instrucciones que están escritas en las Escrituras.
Por supuesto, aquí está, el judío debe de seguir las 613 mandamientos que se han ordenado para ellos por medio de los sabios, y nosotros, los que hemos sido injertados en el olivo natural, debemos cumplir las 10 leyes de Noah y sus derivados. Entonces ahí tú estás entonces guiando por el Eterno, porque si el Eterno dice no robar, si las patas del Eterno, estamos poniendo una analogía, las ponen no robar, entonces yo también pongo mis patas de no robar. Es decir, si el Eterno es compasivo con nosotros, si el Eterno es amoroso con nosotros y nos está enseñando eso, nosotros también tenemos que ser así. Si Dios perdona, entonces tú tienes que perdonar al prójimo. Rab Shaul, ¿verdad? Nos dice, sé imitadores de mí, así como yo de Mashiach. Ahí usted está viendo, de seguir sus enseñanzas, de seguir la interpretación que hacía Yeshua, de seguir por esa senda antigua para que nos puedan guiar, señores. Y imitaba a Mashiach, y lo vemos en muchas oportunidades donde Rab Shaul era compasivo, era dadivoso, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Salmo 18:30 que el camino de Dios es perfecto. Es decir, que cuando tú permites que, cuando tú empiezas a imitar, ¿verdad?, al Eterno, cuando tú empiezas a imitar o a seguir las instrucciones de la Torá, y cuando tú sigues la imitación de lo que hizo Yeshua, entonces el camino de Dios es perfecto. Esto se conoce como en el judaísmo como Derek Hashem. Y hay personas que dicen, este está fuera del Derek Hashem. Lo pueden ver. O este está en el Derek Hashem. Está en los caminos del Eterno. Sigue la senda que nuestros padres siguieron, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los caminos de Hashem? Bueno, Ezequiel 36 nos dice, anda en mis caminos y guarda mis preceptos y ponlos por obra. Por lo tanto, andar en los caminos es, número uno, guardar los mandamientos, y dos, ponerlos por obra. Aquí está, señores. Si quieres ser guiado por el Eterno, entonces guarda los mandamientos, es decir, estudia los mandamientos, guárdalos en tu corazón, y entonces, en el momento que toque, ponerlos por obra, señores, ponerlos por obra. Hay algo interesante aquí, porque ¿cuál es el aspecto que el Eterno ha dado al hombre para poder seguir los caminos del Eterno? Señores, por medio de tu libre albedrío, tú puedes seguir los caminos del Eterno. Ahora, ¿qué es libre albedrío? Es decir, el libre albedrío es la capacidad dada a Hashem, al hombre, de tener la libertad, escuche bien, de escoger entre un buen camino y un mal camino. Es decir, que está en ti escoger el mal camino o escoger el buen camino. Y esto es la potestad legal que el Eterno nos ha dado. Porque el hombre, por medio del libre albedrío, tiene la capacidad de alcanzar la perfección o caer en lo más bajo. Es tu libre albedrío. El hombre debe supervisar y escudriñar detalladamente sus actividades para caminar por la senda correcta, señores. El hombre también es juzgado en la misma medida con que actúa. Y el hombre es la única creación activa que tiene libre elección. Es el hombre.
porque el resto de la creación es pasiva. El hombre fue creado con un instinto bueno, que se llama Yeser Tov, y un instinto malo, Yetzer Hara. Y esta es la lucha, señor. Ahora, el Eterno puso esto en nosotros para que nosotros tengamos libre albedrío. No seamos unos robots. Es lo que quiere que tú, cuando haces un mandamiento, lo haces con el amor, con la comprensión, porque lo quieres hacer. No te están obligando. No te están obligando. Por supuesto que el Eterno puso un concepto que se llama la recompensa y el castigo al hombre. Y esto es un recurso legal para controlar las decisiones del hombre. Porque el hombre obviamente tiene libre albedrío y él puede escoger tomar un camino. Pero cualquiera de los dos caminos que él toma, él es responsable y va a tomar todas las consecuencias. Por eso que a veces el Eterno, que a veces pedimos al Eterno que esto, lo otro, y él no se mete. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar tu libre albedrío. Tú tienes que tomar tu propia decisión. Si tú quieres ser guiado por el Eterno, tienes que decidirlo tú, no más nadie. Y déjeme decirle que la capacidad, mire, no hay huestes espirituales de maldad. No hay fuerza cósmica en el mundo. No hay ninguna fuerza en toda la creación que pueda, ¿verdad? ¿verdad? Ejercer, ¿verdad? Un aspecto de que tú no puedas elegir. Tú puedes elegir. Aún en el ocaso de tu muerto, aún en el seno del Sheol. Desde ahí el Eterno te permite que tú por tu libre albedrío escojas el camino del bien. Y como sabemos, entonces, el Eterno, que a veces no entendemos las cosas porque el Eterno es un Dios justo y es el Dios que juzga toda la tierra. Y como dice Devarim 16:18, juzgará al pueblo con juicio recto. O como dice Jeremías 9:23, yo soy el Eterno que hago bondad, juicio y justicia aquí en la tierra. Y esto es lo que Él quiere que hagamos. Porque de estas tres cosas depende la existencia del mundo. Dice, por lo tanto, en la justicia, en la verdad y en la shalom, señora, forman parte de que tú tienes que buscar siempre justicia, siempre tienes que buscar verdad y siempre tienes que buscar shalom. De ahí, ¿verdad? Todo esto con tu libre albedrío, entonces tú podrás seguir por los caminos del Eterno. Por supuesto, señores, el Eterno, que es todopoderoso, nunca tuerce la justicia ni el derecho, como dice Job 8:3. Mira, cuando el Eterno o el cielo te da una sentencia, tú debes de aceptar esa sentencia porque Hashem es un juez justo y tú no has tenido un juicio malo, has tenido un juicio justo porque Él no se equivoca. Por lo tanto, cuando tú tengas consecuencias producto de tus errores, entonces tú tienes que aceptarlo. Y obviamente que ahí es donde viene la parte de que le hemos explicado siempre, de hacer teshuva. Y eso de hacer teshuva te pone entonces, de alguna manera te pone, te pone de nuevo en el mismo sitio que estabas antes de pecar. Por lo tanto, señores, las acciones de los hombres se dividen en la mayoría se juzga de forma independiente en el tiempo y en el lugar apropiado. Y la minoría se juzga de forma diferente a los códigos normales. Solo Hashem sabe por qué juzga de una manera y a veces no lo entendemos. Señores, ¿por qué? Porque la retribución verdadera de todos los mandamientos que tú hagas aquí se van a materializar en el mundo por venir.
Aquí lo que recibimos son los intereses. Ahora, déjeme decirle que toda sentencia eh, sirve para la purificación de tu alma. Tienes que tener esto en claro. Cuando tú estás siendo juzgado por el cielo y tú sientas las consecuencias, ¿verdad? Cuando tú sientas eh, todo este tipo de acciones que te llevan a sentirte mal, déjeme decirle que todas esas cosas, todos los sufrimientos siempre sirven para purificación. Por ejemplo, el sufrimiento de un justo, ¿no? A veces no entendemos por qué una persona justo sufre aquí en el mundo. Y a veces no entendemos por qué prospera un malvado aquí en el mundo. Todo esto tiene su razón, señores. Y no debemos entonces juzgar al Eterno cómo Él maneja el mundo. Según los sabios han dicho de que a un justo se le paga todo aquí en este mundo. ¿Para qué? Para que en el mundo venidero no tenga sufrimiento, porque ya pagó todo aquí. Igual que a un malvado en la prosperidad, entonces en el próximo mundo, cuando él exija que él hizo cosas buenas, le dicen, pero ya nosotros te pagamos en el mundo terrestre. Miren, dicen en Ruth 1.1, hablando de, de, de juzgar, fue en los días que se juzgaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Fíjense que ha habido varias hambres, varias hambrunas en la tierra. La primera hambruna fue en los días de Adán, después en los días de Lemec, después en los días de Abraham, después en los días de Jacob IV, en quinto día de Jacob. Los días sextos que hemos visto aquí es vos, que lo vemos ahorita en este instante. En el séptimo en los días del rey David, en el octavo en los días del profeta Eliyahu, el noveno en los días de Elisha, el décimo será un futuro. Ahora esta hambre, señores, no será de pan ni de sed de beber, sino que es de querer escuchar la palabra proféticamente inspirada por el Todopoderoso. Porque va a llegar un momento en que la gente va a pedir, ¿verdad?, la guía del Eterno, y entonces escuchará la palabra proféticamente inspirada por el Eterno. Entonces, señores, debes entender también que cada uno de nosotros es una providencia individual. Y los conceptos particulares del bien y el mal son extremadamente numerosos, pues en cada virtud se incluye el bien y una parte del mal. Por ejemplo, la soberbia es un rasgo negativo, pero la humildad, que es lo contraproducente, es una característica positiva. La misericordia es una virtud positiva, pero la crueldad, ¿verdad?, podría ser una virtud mala, de maldad. Fíjense lo que dicen. Hay gente que nos dice, ¿por qué existen pobres en el mundo? ¿Por qué Dios no...? Bueno, esto tiene muchas variables, ¿no? Pero las personas que son pobres, ¿verdad? Como nosotros no conocemos la película total de esta familia, nosotros no sabemos cómo llegaron a la pobreza. Sin embargo, siempre va a haber pobres. ¿Por qué? Porque los pobres hay que darle sedacá. Pero también van a haber gente rica, van a haber gente que tenga dinero suficiente para darse de acá. Por lo tanto, tú debes de pedir al Eterno que te ponga en los que tienen que dar, porque es mejor dar que recibir.
Y yo digo, pongo este ejemplo y siempre lo pongo, que es igual, que es mejor, que a ti te dan las medicinas, todo el tratamiento para alguien que tiene cáncer, o tú dar todo el tratamiento a una persona y las medicinas para tratar un cáncer. Cuando tú lo ves de esa manera, yo digo que yo prefiero dar el tratamiento, que me lo den a mí. Por lo tanto, señores, hay cosas en este mundo que nosotros entonces debemos de qué? De imitar a Dios, porque las manos y los pies del Eterno en el camino de ayudar al prójimo somos nosotros mismos. Por lo tanto, señores, como hemos dicho, los sufrimientos tienen una finalidad, y la finalidad es expiar las transgresiones humanas y purificar al individuo de este mundo. Estos sufrimientos, que a veces no los entendemos, de los que hablamos, tienen por objetivo motivar al hombre y llevarlo al arrepentimiento. Pero hay una cosa muy importante, señores, en la guía, en seguir los caminos del Eterno. ¿Por qué? Porque el hombre, en una de las cosas que se debe fortificar a sí mismo, es en el amor y en el temor de Hashem. Pero debe de cumplir los mandamientos por amor. Cada mandamiento que usted lo debe hacer por amor. No miedo, por ejemplo, a que seas castigado. O porque si haces mandamientos te van a dar bienes materiales. Debes darlo por amor. Porque el verdadero amor es el que que se siente por el Creador y no por la recompensa que Él otorga. Es decir, es el amor de que, bueno, este mandamiento lo dijo el Eterno y lo hago por amor a Él, porque Él dijo que yo lo tenía que hacer. No por la recompensa que tenía. Por supuesto que el temor real, ¿verdad? La yirá, el temor reverencial por el Eterno, ¿verdad? Tienes que tener ese temor reverencial porque es el Eterno y no por el castigo o el miedo que te impone si tienes un castigo. Y obviamente de que este tipo de temor, todos los temores, ¿verdad? Todos los miedos al final purifican al hombre de la oscuridad mental y puedas tú tener seguir hacia adelante porque estás cumpliendo con un principio. Pero la persona que logra permanecer en un estado de ese temor reverencial, ¿verdad? Con amor, entonces va el Eterno, la presencia divina del Eterno lo va a guiar por todas partes. El amor es aquello que une al hombre con su Creador, incrementa su poder espiritual y lo envuelve en una aura de grandeza. Por lo tanto, señores, nosotros, todos los que hagamos, todos los mandamientos que hacemos para ir en el camino del Eterno deben ser por amor. Debemos pedir a Hashem que nos guíe a hacer las cosas por amor, porque el elemento principal es el amor, señores. Y amor se consigue con alegría de corazón, entusiasmo externo del alma, señores. Cuando usted está alegre, cuando usted está entonces eso va a hacer que crezca tu amor en tu corazón para el Creador. Debemos pedir entonces por que Hashem nos muestre este atributo de amor en nuestras vidas. Por algo Rab Shaul dice en 1 Corintios 13, un versículo súper conocido: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviere todas las profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Imagínense bien lo que... Y se repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y integrase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca dejará de hacer. Señores, para terminar, el Eterno nos encomendó a cumplir todas las leyes y a cumplir todas estas leyes con amor, con el respeto que Él se merece. Porque la Torah es la única herramienta para rectificar este mundo. La Torah es lo que nos ayuda a dominar las pasiones y someternos a la voluntad del Eterno. La Torah es la que nos guía, señores, a la antigua sendero, o el antiguo camino que cruzaron nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y nuestro santo maestro y Melech de Israel, Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, señores, recuerda que cuando estés en este camino hacia la Kedushá, cuando estés en el camino a las grandes, a subir, a elevarte, mira por dónde caminas. Y donde el Eterno te dice que pongas tus pies, pon los pies. Y donde pongas tus pies, ¿verdad? Ahí entonces rectifica, ¿verdad? Que quieres ser guiado por el Eterno. Sabemos ya que la analogía que Hashem es nuestra mamá sierva y que nos está entrenando por medio de la Torá para caminar por sus alturas, por cualquier tipo de acción que pase en nuestras vidas, nos enseña la Torá a andar correctamente. Tanto por cuando vayamos por caminos buenos o por cuando vayamos por caminos malos. Señores, donde Hashem nos dice que por dónde caminar, nosotros nos vamos e imitamos a Hashem, el cual hace los pies como mi sierva, señores, y me hace andar por las alturas. Por lo tanto, Hashem te dio capacidad de tener sus pies como de sierva. Y por medio de tu libre albedrío, tú eres el que vas a elegir, señores. Te dio la Torá para que sigas sus instrucciones y recomendaciones. Y en las alturas, cuando tengas problemas, Él estará ahí para ayudarte. Que el Eterno te bendiga y te proteja. Y que puedas entender exactamente los misterios de andar en la senda antigua. Que entiendas, ¿verdad? Que Hashem quiere que vayas por sus caminos, que vayas por el Derek Hashem, para que te vaya bien a ti y a tu familia. Shabbat Shalom, señores. Shabbat Shalom.